Buen día con todos ustedes. En esta oportunidad les voy a presentar la continuación del tema de estadística, la segunda parte. Mi nombre es Vladimir Flores Benítez, soy médico, especialista en gestión y salud. En esta segunda parte vamos a revisar los temas de medidas de resúmenes, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. También vamos a revisar la distribución normal y la distribución binomial. En primer lugar, el cálculo de medidas de resúmenes. Hay dos formas de nosotros presentar nuestras medidas de resúmenes. Uno es a través de las medidas de tendencia central y otro es medidas de dispersión. Y estos se refieren a qué? A qué tanto del centro se encuentran los datos distribuidos. Imaginémonos que aquí están todos los datos en esta gráfica, en esta curvita que se llama curva de distribución o curva de Gauss, que vamos a ver más adelante. Imaginemos los datos que tengan esta distribución. Imaginémonos que esta es la distribución de los datos en esta grafiquita. Las medidas de tendencia central nos indica qué tan cerca del centro están nuestros datos. Esto nos indican las medidas de tendencia central. En cambio, las medidas de dispersión nos indican qué tan lejos del centro están los datos. Qué tan lejos del centro están. Para eso sirven, o es de la interpretación de estas medidas de resúmenes, o la medida de tendencia central y la medida de dispersión. Las medidas de tendencia central más conocidas son la media aritmética, la mediana o la moda. La media aritmética también es conocida como promedio. Entonces recuerden, la media aritmética o promedio, la mediana y la moda son medidas de tendencia central, mientras que las medidas de dispersión son la desviación estándar, la varianza, o también tenemos el coeficiente de variación o desviación cuartílica. Esas son. Las más conocidas de dispersión son la desviación estándar y la varianza. Empecemos con las medidas de tendencia central. La media o promedio. ¿Cómo se define? Si tenemos n datos representados por x1 a la xn, la media aritmética de estos n datos está representada por x más 1, x más 2, hasta x más n sobre n, ¿no? La media, el promedio es el valor estadístico, uno de los más conocidos y más utilizados, ¿no? En el colegio, en la universidad, muchas veces utilizamos el promedio para sacar nuestras notas. Pero el promedio o la media tiene ciertas características. La media considera como un valor representativo del conjunto de datos que se estudia y caracteriza a toda una distribución. O sea, la media es lo que representan todo el total de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos en promedio, imaginémonos que en un curso nuestro promedio de nota va a ser 14. Eso significa que 14 es el valor representativo de todas las notas que uno ha tenido. O de repente, de un grupo de 100 alumnos, tienen en promedio 20 años. Eso significa que 20 años es lo que representa a todo el conjunto de niños, de alumnos que hubo en esa muestra, ¿no? En su cálculo intervienen todos los valores que se están estudiando. Para el media intervienen todos los números que estamos. Por eso cuando sumamos nuestras notas, incluimos todas nuestras notas y los dividimos entre un total de notas. La media se utiliza cuando la variable está medida a escala de razón. Y aquí es lo que les dije en la primera parte de las clases, que estas medidas de tendencia central van a depender de la escala de medición. Recordemos, tenemos escala de medición nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La media aritmética la vamos a utilizar solamente en escala de razón, nada más, no en las anteriores. Y la media aritmética es sensible a valores extremos. Claro, imaginémonos que nosotros en nuestros exámenes sacamos un primer examen 19, segundo examen 20, tercer examen 18 y en el último examen no estudiamos y nos sacamos 0,5. Esta última nota va a alterar todo mi promedio. Imaginemos que mi último examen, si hubiera estudiado y seguía esta tendencia, hubiera sacado un 18 posiblemente y hubiera sacado promedio 19, pero con este 0,5 me baja completamente mi promedio. Entonces, por eso la media aritmética es sensible a valores extremos. Es una característica también importante. Tenemos, por ejemplo, 5 niños.
el cual su edades son 3, 5, 4 y 2 años. 2 años y 1 año. Entonces la media aritmética son 3 años de edad. Esos 5 niños, la edad promedio es 3 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que la media de las edades de estos niños es de 3 años. Eso quiere decir que cada niño está asumiendo la edad de 3 años. Esto nos quiere decir en la media o promedio. La otra medida de tendencia central es la mediana. Y la mediana es un valor que divide la distribución ordenada en forma ascendente o descendente en dos grupos iguales. Es decir, a cada grupo le corresponde el 50% de datos. Imaginémonos que tengo... ¿Cuánto? A ver... 7 datos. Tenemos 7 datos. Y las ordeno. Imaginémonos que tenemos la edad de un salón. Uno tiene 12 años, otro tiene 13 años, otro tiene 13 años, otro tiene 14 años, otro tiene 15 años, otro tiene 16 años y otro tiene 17 años. Imaginemos. Ahora, aquí ya las he puesto ordenado, pero aquí dice la mediana divide la distribución ordenada en forma ascendente o descendente. Aquí tenemos las edades ordenadas de forma ascendente. Los hemos ordenado. Entonces, el valor que está en el medio corresponde a la mediana. Esta es la mediana. El valor que está en el medio, luego de ordenarlos de manera creciente o decreciente, es la mediana. ¿Y qué nos indica? Que debajo de la mediana se distribuye el 50% de los datos. Y sobre la mediana se distribuye el otro 50% de los datos. Eso significa que el 50% de niños tienen menos de 14 años y el otro 50% tiene más de 14 años. Esto nos indica la mediana. Veamos las características. La mediana no se ve afectada por valores extremos. Imaginémonos que en este salón o en este grupo de personas hay otro individuo, pero que tiene 30 años. Imaginemos. Es el profesor, imaginemos. El profesor 30 años. A pesar que hay un individuo de 30 años, no se altera la mediana, sigue siendo 14. No sería como el promedio, que yo le pongo otro valor y altera todo el resultado, ¿no? En cambio aquí no se ve afectado por valores extremos. O de repente aquí apareció un niñito de 2 años. Tampoco no se ve alterado. La mediana sigue siendo 14. En el cálculo interviene un solo valor. Aquí hemos visto. No participan todos los números para el cálculo. Solamente participa el que está en el medio. La mediana se utiliza cuando la variable está medida por lo menos en escala ordinal. Otra alta, recordemos. Nominal, ordinal, de escala, nominal, ordinal, de escala y de razón. Digo, de escala de intervalo y de razón. Entonces, estos son los tipos de escala, ¿no? Las escalas de medición. Aquí nos dice que la mediana se utiliza cuando la variable está medida por lo menos en escala ordinal. O sea, la mediana puede utilizar en estas 3 escalas: ordinal, de intervalo y de razón. Aquí puedo usar la mediana. Mientras que el promedio solamente en la de razón. Es lo que dice acá. Por ejemplo, tenemos el colesterol de 7 personas. Luego lo ordenamos. 150, 160, 180, 190, 200, 210 y 260. La que está en el medio sería la mediana. 190 sería la mediana del colesterol de estas 7 personas. Eso significa que el 50% de personas tienen colesterol por debajo de 190 y el 50% restante por encima de dicho valor, ¿no? Es el ejemplo que les dije, más o menos el ejemplo que les dije al inicio. Ahora, la moda. La moda es la observación que le corresponde la mayor frecuencia. O sea, es el dato que más se repite. Esa es la moda. La moda se utiliza mayormente cuando la característica de estudio ha utilizado por lo menos la escala nominal. Entonces, tenemos otras escalas: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Razón, dijimos, se utiliza para promedio. Ordinal, intervalo y de razón se utiliza cuando es la medida de mediana. Y en las 4 escalas se utiliza la moda. Y generalmente se utiliza cuando es nominal, generalmente, pero se puede utilizar en las demás.
Por ejemplo, aquí tenemos valores. El primer ejemplo, el primero. Tenemos los valores 3, 5, 7, 4, 3, 5, 9 y 3. Aquí, ¿cuál sería la moda? La moda sería el número que más se repite. ¿Y cuál es el número que más se repite aquí? Aquí el número que más se repite sería el 3. Por lo tanto, aquí la moda sería 3. Aquí tenemos, a ver, aquí en el segundo ejemplo, ¿cuáles son los números que más se repiten? Aquí tenemos el 3. Y también tenemos el 1 que se repite varias veces. Aquí entonces tenemos dos modas, 1 y 3. Sería una distribución bimodal, por así decirlo. Y estado civil. Aquí tenemos otra, aquí está en escala nominal. Soltero, casado, divorciado. ¿Cuál es el más común? Casado. Entonces aquí la moda sería casado. Entonces estas son las medidas de tendencia central. Ahora vamos a continuar. Ya terminamos con las medidas de tendencia central. Ahora con las medidas de dispersión. Una de ellas es la varianza. La varianza cuantifica la variabilidad de los datos con respecto a la medida aritmética y se denota por Bx. Y se calcula con esta fórmula que tenemos acá. Las sumatorias, ¿no? La sumatoria de datos. Aquí la idea es solamente entender el concepto de varianza, nada más. No hay que aprendernos la fórmula porque nunca ha venido en un examen esa fórmula. Por ejemplo, consideremos las edades de los 5 niños que vimos anteriormente, de 3, 4, 2, 5 y 1 año, ¿no? Después la media encontramos que fue 3 años. Entonces aplicamos la fórmula y nos sale que la varianza es 10 entre 5, que sería 2 años al cuadrado. O sea, la varianza de las edades de estos 5 niños es 2 años al cuadrado. Pero 2 años al cuadrado nos limita la interpretación. 2 años al cuadrado. Por tal motivo, hay otra medida de dispersión, conocida como la desviación estándar, que es solamente la raíz cuadrada de la varianza. Eso significa que para el ejemplo anterior, la varianza fue 2. La desviación estándar sería raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la desviación estándar sería 1.41 años. Por consiguiente, la variabilidad de los datos con respecto a la media en promedio es de 1.41 años. Significa que los datos con respecto a la media, dijimos que la media, ¿cuánto era? 3, ¿sí o no? Entonces, con respecto a 3, los datos varían a la derecha y a la izquierda en 1.41. Esto más o menos nos indica este resultado. También tenemos otra medida de dispersión, que es el coeficiente de variación, que se define como la desviación estándar sobre la media o promedio por 100. Cuando es menos del 100% hay poca variabilidad. Cuando da de 10, de menos de 10, poca variabilidad. Si va de 10, más de 10 y menor o igual a 33%, variabilidad aceptable. De 33%, mayor a 33% a menor o igual a 50%, variabilidad excesiva tolerable. Y más del 50%, variabilidad excesiva, ¿no? Cuando hay mucha variabilidad de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que nos salió en el caso que estamos revisando, 47%, que nos indica que hay una variabilidad excesiva tolerable. Otra medida de resúmenes que utilizamos son los percentiles. ¿Y qué nos indican los percentiles? Son aquellas que dividen la distribución en 100 partes iguales, en donde cada uno de ellos incluye el 1% de las observaciones. Aquí el concepto es casi similar como la de la mediana. O sea, nosotros vamos a ordenar los datos. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor, en orden. Imaginémonos los pesos de los niños. Imaginemos las pesas de los niños de 1 año de edad. Entonces, de todos los niños que he medido, imaginemos que he medido a 100 niños. A 100 niños de un año de edad. Y los he pesado a todititos. Y el menor peso que he encontrado fue 8 kilogramos. Imaginemos. Después el siguiente peso que he encontrado es 8.1, después 8.2 y así 8.21 y así sucesivamente, hasta que el último dato, el dato número 100, vamos a borrar este numerito. Aquí empezamos con 8 y el dato número 100 va a ser
15 kilos, imaginémonos. El anterior fue 14.9. Y los ordenamos. Este es el dato 1 y este es el dato 100. Entonces, imaginemos que hemos ordenado todos mis datos. Y esto es lo que indica acá. Ahora, imaginémonos que en el percentil 96, el niño pesa 14.5 kilos. 14.5 kilos, imaginemos. 14.15 kilos. 14.15 kilos. Eso significa que el peso de los niños de un año, el 96% de niños pesa menos de 14.5 kilos. Y que el 4% de niños pesa más de 14.5 kilos. Por eso nos sirven los percentiles. O de repente, en el percentil 2. En el percentil 2 me salió 8.1. En el ejemplo. Eso significa que el 1% de niños pesa menos que 8.1. Y que el 99% de niños pesa más que de 8.1 kilogramos. Para eso nos sirven los percentiles. O sea, divide a toda la distribución de individuos ordenados en línea, ascendente o descendente. Generalmente en orden ascendente. En orden ascendente, los ordeno de forma ascendente. Y nos indica qué porcentaje están agrupados los individuos, ¿no? Tal como les he mostrado. Aquí hay algunas características. Vamos a borrar acá. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1, 2%, al 99% de los datos. Por ejemplo, el percentil 20 es el valor debajo del cual se encuentran el 20% de las observaciones. Hay cualidades importantes que debemos recordar en percentiles. 1. De que el percentil 25 es igual al cuartil 1. Que el percentil 50 es igual al cuartil 2 y es igual a la mediana. Y el percentil 75 es igual al cuartil 3. Cuartiles, pero ¿qué son los cuartiles? Vamos a ver, estos son los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales. Aquí igualito. A mis datos los voy a ordenar de menor a mayor, los voy a ordenar. Y aquí tenemos los cuartiles. Por ejemplo, yo puedo encontrar que la talla de unos niños, y sigamos con el peso, para no olvidarnos, el peso. Quedamos de 8 kilos, imaginemos hasta 15 kilos. Y encontramos que en el cuartil 1 el peso fue 9 kilogramos. Imaginémonos. Eso significa que en el cuartil 9, eso significa que el 25% de niños tiene un peso menor de 9 kilogramos. Y el 75% de niños restante tiene un peso mayor a 9 kilogramos. Esto nos indica el cuartil. Lo divide en 25% la distribución de datos. Entonces para eso sirven los cuartiles. Y aquí igualito. El cuartil 2 es igual a la mediana porque está en el centro. Y el cuartil 1 es igual al percentil 25 porque está el 25%. La mediana, el cuartil 2 es igual al 50%. 25 más 25 es 50. Y el cuartil 3 sería igual al 75%. Ahora, de acuerdo a cómo se distribuyen los datos, pueden ser simétricos o asimétricos. Distribución simétrica, cuando los datos de una población se distribuyen con igual frecuencia y alejamiento por debajo o por encima de la media aritmética. Y depende de la media aritmética. En cambio, es asimétrica cuando los datos por debajo de la media aritmética o de la media son más frecuentes que aquellos que por encima de la media o viceversa. ¿Qué quiero decir? Una distribución simétrica es cuando la media aritmética, la distribución de datos de la derecha y la izquierda son iguales, ¿no? Imaginemos que hay un espejo y aquí la distribución entre el área A y B son similares. En cambio, es asimétrica cuando a partir de la media los datos se distribuyen de forma distinta. Imaginemos esta área, que hay una mayor área y esta es un área más chiquitita. Imaginemos que esta es un área como 3 unidades y esta es un área de 1 unidad. Entonces es asimétrica. En cambio acá hay una distribución de 1 unidad y acá hay de 1 unidad. Igualito, aquí tenemos la media. Parte aquí. Aquí tenemos 3 unidades y aquí tenemos 1 unidad, ¿no? Es asimétrica.
Entonces es lo que diferencia. Corresponde a con respecto a la media. Y tenemos una pregunta. En cuanto a las propiedades de la media aritmética que ahorita acabamos de ver, indica la alternativa más adecuada. Aquí, ¿cuál sería la clave? Revisamos uno por uno. No es afectada por ninguno de los valores. Vimos que la media aritmética sí es afectada por los valores, entonces esta no sería. ¿Se obtiene sumando los valores entre el mayor y el menor? No, se obtiene sumando todos los valores. Para un conjunto de datos existe una sola media aritmética. Eso sí sería cierto. ¿El cálculo requiere de fórmulas continuas de variables? No, solamente sumar. ¿Es considerada una media de dispersión? No, eso sí no. Es tendencia central. Entonces aquí la clave sería la C. La clave sería la C. Solamente existe una media aritmética por un conjunto de datos. No es como la moda, que puede haber dos modas. La medida de tendencia central que se utiliza para tomar decisiones cuando proviene de datos de una población simétrica es... ¿Cuál es? Dijimos de que cuando tenemos una distribución simétrica, la simetría depende de la media aritmética, ¿sí o no? Entonces, cuando tenemos una distribución simétrica, se prefiere utilizar la media aritmética, siempre acompañada con su desviación estándar. En cambio, cuando tenemos una distribución asimétrica, por ejemplo así, o así, ¿no? O así al revés, asimétrica, así, asimétrica, entonces aquí generalmente no preferimos utilizar la media aritmética, sino utilizamos la mediana, generalmente la mediana. ¿Por qué? Porque me alteran los datos, ¿no? Cuando es asimétrica, generalmente se utiliza una media aritmética. Y por ahí hay algunas preguntas con respecto a esto que ha venido en recientado. Al siguiente año vino cuando es asimétrica, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la media. Cuando es población simétrica se utiliza la media. Ya, ahora vamos a ir a la siguiente parte de esta exposición, que es la distribución normal. Ya previamente ya les hablé un poquito de distribución normal, pero ahora vamos a ir de lleno. ¿En qué consiste distribución normal? La primera característica que deben conocer es que la distribución normal es la distribución de probabilidad de una variable cuantitativa continua. Aquí dice la palabra que lo estoy subrayando. Aquí está. Continua, variable continua. Aquí donde está la flechita continua, eso hay que recordar. Distribución normal sirve por una variable continua. ¿Y cómo se forma una distribución normal? La distribución normal parte de un histograma. Imaginémonos que tenemos un histograma. Aquí faltó el dibujito del histograma, pero aquí tenemos un histograma. Un histograma. Este es un histograma. Recuerden que el histograma sirve ¿para qué? Para variables cuantitativas continuas, que vimos en el video anterior. Entonces tenemos mi histograma. A partir de mi histograma, en los bordes superiores yo voy a juntar los puntos. Estos bordes superiores. Y al juntar los puntos forma una curva, ¿sí o no? Y esta curva que sale de los puntos superiores de un histograma forman esta curva, que cuando tienen una distribución normal forma la curva normal, o distribución normal o curva de Gauss. Y esta distribución normal tiene ciertas características. La primera, que es simétrica con respecto a la media. O sea, aquí tenemos la media, aquí en este dibujito. Los datos de acá son similares a los datos de acá. La media, la mediana y la moda son iguales. El área debajo de la curva y por encima del eje X es igual a la unidad cuadrada. O sea, toda esta área es igual a la unidad, es una unidad. Todo lo que está debajo es una unidad. Por lo tanto, aquí esta área de acá abajo es 0.5 unidad y esta área es 0.5 unidad. La normal queda completamente determinada por los parámetros la media aritmética y la desviación estándar. Y se calcula con esta fórmula. Otra característica importante es el área bajo la curva. Dijimos que el área bajo la curva es igual a una unidad cuadrada. Ahora, si se levantan perpendiculares a una distancia de una desviación estándar, a ambos lados de la media, aquí está la media, una desviación estándar acá
y una desviación estándar acá, esta área es igual al 68.3%. Si hacemos media más menos dos desviaciones estándar, o sea, una desviación estándar acá más y otra más, toda esta área de acá hasta acá sería el 95.4%. Y si aumentamos otra desviación estándar más, o sea, más menos 3, sería 99.7% del área bajo la curva. Eso también hay que recordar porque se ha venido en exámenes. Entonces, borremos esto lo que he dibujado y deben recordar esta curva, ¿no? 68.3% más 1 más menos una desviación estándar más menos 2 desviaciones estándar 95.4 y más menos 3 desviaciones estándar 99.7. Esto hay que recordar. Y aquí hay una pregunta con respecto a este tema. ¿Cuál de los siguientes enunciados es característico de la curva normal de Gauss? Aquí, ¿cuál es la respuesta? La mediana no se localiza en el centro de la distribución. Eso no es cierto. La distribución es asimétrica de acuerdo a su mediana, tampoco. Dijimos que es simétrica. El área comprendida por la curva es igual a 0, tampoco es igual a 1. La distribución es asimétrica con respecto a su moda. Esto no sé a qué se refiere, no es cierto. La distribución es simétrica con respecto a su media, eso sí es cierto, es lo que hemos revisado hace poco. Entonces eso vino también hace poco en un examen y la clave sería la N. Entonces, conociendo solo las características respondíamos fácilmente esta pregunta. Otra pregunta que vino en otro examen. Una distribución normal permite calcular probabilidades en variables que... Distribución normal sirve para qué tipo de variables. Les dije al inicio. Es distribución cuantitativa continua. Entonces, para variables cuantitativas continuas, la clave sería la A. Por eso hemos revisado eso. Otro. Dada una distribución normal, el porcentaje ubicado entre la media y más menos una desviación estándar es el... Entonces, para esto hay que recordar la gráfica. Aquí está nuevamente la gráfica. Aquí te dice la media más menos una desviación estándar. Es 68.3. Entonces, la respuesta, o 68.2 en este caso, ¿no? En esta clave de este examen. Pero 68.3 y 68.2, por ahí están. Entonces, sería la clave la C. Ahora, la otra distribución, ya vimos la distribución normal. Ahora vamos a ver la distribución binomial, que es otro tipo de distribución. Es una distribución de probabilidad para variables cuantitativas discretas, que cuentan con el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija P de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Entonces, la distribución normal hay que recordar que tiene que ver con variables cuantitativas discretas, como dice aquí en la flechita, y tiene que ver con el ensayo de Bernoulli. Ensayo de Bernoulli igual distribución normal. Variables discretas, distribución binomial. Binomial. Ensayo de Bernoulli binomial. ¿En qué consiste el ensayo de Bernoulli? El ensayo de Bernoulli es cualquier ensayo de algún experimento que conduce solo a uno o dos resultados mutuamente excluyentes, tales como vivo o muerto, enfermo o saludable, más o menos. De una sucesión de ensayos Bernoulli se obtiene la distribución binomial. O sea, hay dos resultados posibles que son mutuamente excluyentes. Entonces, este ensayo se efectúa bajo las siguientes condiciones. Si tiene un número finito de ensayos, o sea, se sabe el número de ensayos. Hay dos resultados excluyentes, el éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es representada con el valor P, mientras que la probabilidad de fracaso 1 menos P, que también se denota como Q. Los ensayos son independientes. Aquí es importante, los ensayos son independientes, es decir, el resultado de cualquier ensayo particular no es afectado por el resultado de otro ensayo. Y aquí tenemos, ¿y cómo se calcula? Se calcula con esta fórmula. Probabilidad de ocurrencia del evento es igual al número de eventos realizados, y aquí está, n factorial, sobre las probabilidades, factorial, número de eventos, menos x, todo factorial, multiplicado por p elevado a la x por q elevado a la n menos x. Aquí abajo tenemos los parámetros, qué significa cada uno de ellos. Pero vamos a verlo mejor en fórmulas, no. Hay que ver mediante un ejemplo para entenderlo más fácilmente. Aquí tenemos un ejemplo. En cierta población la prevalencia de alergia es el 20%, es de 20%. O sea,
¿Cuál es la probabilidad de tener alergia en esa población? Es el 20%. Eso quiere decir la prevalencia. Se selecciona una muestra aleatoria de N, de 10, o sea, se seleccionaron a 10. Te piden calcular cuál es la probabilidad de que la muestra contenga exactamente un alérgico. O sea, aquí el resultado del experimento puede o es alérgico o no es alérgico. Entonces, aquí tenemos datos. El éxito de tener alergia es, o que tener éxito en mi ensayo es 0.2, porque es la probabilidad de tener alergia. Por lo tanto, el P es igual a 0.2. 0.2. En cambio, el Q sería el complemento. La probabilidad de no tener alergia sería 0.8. N es la muestra aleatoria. Voy a tener 10. X, ¿qué sería? Es el ensayo que voy a realizar, la probabilidad, ¿no? De que la muestra obtenga. O sea, voy a hacer solamente un ensayo. Entonces, ¿cómo se llama? Coloco los datos que me piden. Calculo y la probabilidad de tener una muestra que contenga exactamente un alérgico sería 0.2684, o sea, el 26%. Con la probabilidad de 26% de obtener que la muestra que yo obtenga sea un alérgico. Para eso sirve esta distribución binomial. Es una aplicación de esta distribución binomial. Y aquí lo único que deben recordar, esta distribución binomial lo estamos revisando porque ha venido en alguna oportunidad en un examen, no tanto de residentado, sino un examen que vino en un examen nacional de medicina. Pero como tenemos la experiencia en ver exámenes, vemos de que hay ocasiones en que hay exámenes del ENAM que se repiten también en residentado. Entonces hay que conocer también este tema, ¿no? Entonces en distribución binomial hay que recordar lo más importante es que es para variables cuantitativas discretas, la binomial, y tiene que ver mucho que ver con los ensayos de Bernoulli, ¿no? Eso hay que recordar. Y bueno, así terminamos con esta segunda parte de estadística. Muchas gracias.